Especial atrapado con una yandere. El anuncio del Rating Game. El ambiente relajado del departamento comenzó a cambiar lentamente. La taza de café de Sir Cedric Lucifer descendió suavemente sobre la mesa. Y entonces su expresión dejó de ser la de un hermano bromista. Ahora era un Mao. Rias Gremory lo notó de inmediato. También Issei Oudou. Sir Cedric cruzó ligeramente las manos mientras hablaba. En realidad, también vine por otro motivo. El ambiente se volvió serio. El Rating Game fue adelantado. Silencio. Rias abrió ligeramente los ojos. ¿Qué? Sir Cedric continuó con calma. Será mañana. Ahora incluso Issei se quedó quieto. Porque eso cambiaba completamente la situación. Sir Cedric suspiró levemente. Tras la sanción que recibió, Riser Fennec solicitó inmediatamente adelantar el combate. Pausa breve. Tomando en cuenta que ahora será un 5 contra 5, el consejo aceptó. Rias frunció ligeramente el ceño. Riser está desesperado. Sir Cedric asintió. Y hay otro problema. Con un movimiento suave de la mano, apareció un pequeño círculo mágico proyectando varias imágenes flotantes. Fotos. Las fotografías de la fiesta de la noche anterior. Y en casi todas. Rias e Issei aparecían bailando juntos. Mirándose como si el resto del mundo no existiera. En una imagen, él sostenía su mano. En otra, ella lo abrazaba. Y en una más. El beso frente a todos los nobles. El silencio llenó nuevamente la sala. Sir Cedric habló con calma. Estas imágenes comenzaron a circular entre las familias nobles esta madrugada. Issei parpadeó sorprendido. ¿Tan rápido? Rias suspiró lentamente. Porque sabía perfectamente lo que eso significaba. Ya no era solo un asunto privado. Ahora todo el inframundo estaba mirando. Sir Cedric observó a ambos unos segundos antes de continuar. Riser tomó esto como una humillación pública. La imagen volvió a enfocarse en una fotografía donde Issei y Rias sonreían juntos durante el baile. Y honestamente, Sir Cedric sonrió apenas. Puedo entender por qué. Issei desvió ligeramente la mirada, algo incómodo. Nosotros solo estábamos bailando. Rias lo miró de reojo. Y pensó exactamente lo contrario. No. No solo estaban bailando. Se estaban eligiendo mutuamente frente a todo el mundo demoníaco. Y eso era mucho más poderoso. Sir Cedric finalmente se puso de pie. Su voz tomó nuevamente ese tono firme y elegante propio de un Mao. Mañana no será únicamente un Rating Game. Pausa. Será una declaración. La tensión llenó lentamente la sala. Pero entonces. Issei habló. Y sorprendentemente. Sonrió. No arrogante. No nervioso. Solo tranquilo. Entonces ganaremos. Rias giró a verlo inmediatamente. Porque la forma en que lo dijo fue absoluta. El silencio permaneció unos segundos después de las palabras de Issei Oudou. Entonces ganaremos. La seguridad en su voz no sonó arrogante. Ni impulsiva. Sonó real. Rias Gremory lo observó en silencio. Porque conocía esa mirada. Era la misma expresión que Issei tenía cuando tomaba una decisión imposible de mover. Incluso Sir Cedric Lucifer permaneció atento unos segundos más. Y entonces, la joya roja en el brazo de Issei comenzó a brillar levemente. Una presión antigua llenó el departamento. Pesada. Majestuosa. El aire vibró apenas. Y una voz profunda resonó en toda la sala. Lucifer. La presencia del Drake emergió lentamente detrás de Issei como una gigantesca silueta rojiza formada por energía dracónica. Sus ojos brillaban con intensidad ancestral. Dime algo. Pausa. ¿Has sentido el poder de mi compañero actualmente? El ambiente entero cambió. Incluso las paredes parecieron temblar ligeramente bajo la presión espiritual del dragón galés. Rias observó a Drake con calma. Pero Sir Cedric sí reaccionó.
porque la pregunta llevaba algo oculto detrás. Advertencia. El Mao mantuvo la compostura, aunque su mirada se volvió más seria. Sí, respondió honestamente. Su poder ha aumentado absurdamente rápido. Drake soltó una pequeña risa grave. Ridículamente rápido. La energía roja alrededor de Issei vibró levemente. Mi compañero no comprende todavía lo que está ocurriendo con él. Issei frunció ligeramente el ceño. Oye, estoy aquí, viejo lagarto. Drake ignoró completamente el comentario. Su adaptación demoníaca es anormal. Pausa breve. Su capacidad de crecimiento, también. Circex observó a Issei nuevamente. Y lentamente empezó a entender algo preocupante. No estaban viendo solamente a un joven prometedor. Estaban viendo a alguien que estaba evolucionando demasiado rápido. Y lo más inquietante era que Issei seguía siendo increíblemente estable mentalmente pese a todo ese poder. Drake volvió a hablar. Mañana el Fénix entenderá algo importante. La presión dracónica aumentó apenas. Subestimar a Youdou Issei. Sus ojos brillaron intensamente. Será el peor error de su vida. El silencio cayó nuevamente sobre la sala. Pero esta vez, incluso el aire se sentía distinto. Porque por un momento, Circex dejó de mirar a Issei como un chico talentoso. Y comenzó a verlo como un futuro monstruo del inframundo. La presencia de Drake seguía llenando el departamento. La energía roja alrededor de Issei y Youdou vibraba lentamente. Y entonces el dragón galés habló nuevamente. Issei se priva conscientemente de usar toda su energía. El silencio se volvió pesado. Drake continuó con voz grave. Acumula poder constantemente al no invocar completamente la voz Tedgear. La joya roja brilló con intensidad. Y cuando finalmente la libera. Pausa breve. Todo ese poder sale de golpe. Circex Lucifer abrió ligeramente los ojos. Porque entendió inmediatamente lo que eso significaba. Issei no estaba creciendo únicamente rápido. Se estaba limitando deliberadamente. Y aún así, ya era absurdamente fuerte. Circex lentamente dirigió la mirada hacia el castaño. ¿Tú haces eso conscientemente? Issei desvió un poco la vista, algo incómodo. Bueno, sí. Se rascó la mejilla levemente. La energía demoníaca y la dracónica son demasiado pesadas cuando las dejo salir completamente. Pausa breve. Así que normalmente las mantengo contenidas para acostumbrar poco a poco mi cuerpo. Drake soltó una pequeña risa orgullosa. Mi compañero aprendió instintivamente algo que muchos seres poderosos jamás entienden. Sus ojos rojizos brillaron. Control antes que destrucción. Rías observó en silencio. Ella ya conocía parte de eso. Había tenido conversaciones con Issei sobre cómo sentía el flujo de energía dentro de su cuerpo. Pero nunca había entendido completamente el contexto. Nunca imaginó que él estuviera literalmente acumulando poder constantemente al limitarse. Issei suspiró ligeramente. La primera vez que dejé salir demasiado poder casi destruyó media zona de entrenamiento. Rías giró rápidamente hacia él. ¿Qué? Issei levantó las manos inmediatamente. Pero lo controlé. Drake respondió antes que él. Por poco. Traidor. Eso hizo que incluso Circex soltara una pequeña risa baja. Pero detrás de aquella escena relajada, el Mao estaba pensando seriamente. Porque ahora entendía algo verdaderamente peligroso. Youdou Issei no estaba usando todavía todo su potencial. Ni cerca. Y peor aún, estaba desarrollando control sobre ese crecimiento monstruoso a una velocidad absurda. Circex finalmente habló con tono serio. Entonces mañana. Miró directamente a Issei. ¿Piensas liberar más poder? El ambiente volvió a tensarse. Issei permaneció callado unos segundos. Y luego respondió con absoluta calma. Solo lo necesario para proteger a Rías. La respuesta fue inmediata. Natural.
como si para él no hubiera otra prioridad posible. Y eso, honestamente, fue lo que más impactó a Circes. El ambiente dentro del departamento seguía cargado por la presión dracónica de Drake. Pero curiosamente, Issei Oudou permanecía tranquilo, sin arrogancia, sin ansiedad, solo pensativo. El castaño levantó lentamente una mano mirando la palma en silencio. Y entonces habló. En lo personal. Pausa breve. Mañana sería un buen día para liberar todo lo que he guardado. La energía roja de la voz de Edgar vibró apenas. Así también mi cuerpo y mente se relajarán. Rias Gremory sintió un pequeño escalofrío. No porque Issei sonara peligroso, sino porque lo dijo con demasiada naturalidad. Como alguien acostumbrado a cargar un peso constante. Drake entonces volvió a hablar. Pelirroja. Sus ojos brillaron intensamente. ¿Recuerdas cuando mi compañero fue a tu mansión a hablar contigo y terminaron peleando? Rias abrió ligeramente los ojos. Claro que lo recordaba. Aquella noche Issei había llegado herido emocionalmente, frustrado y confundido. Y la discusión entre ambos terminó convirtiéndose en combate. Drake continuó. Mi compañero utilizó el balance breaker en ese momento. La sala quedó en silencio. Aún era humano. Pausa. Y todavía era débil. Circes frunció ligeramente el ceño. Porque incluso él recordaba los reportes de aquel incidente. Drake soltó una pequeña risa grave. Y aún así, la presión dracónica aumentó apenas. Igualó el poder de Rias Gremory. Rias bajó lentamente la mirada. Porque ahora entendía algo que jamás había considerado completamente. Aquella vez, Issei no sabía controlar nada. No entendía su propio poder. Y aún así había logrado enfrentarse directamente a ella. Ahora, en cambio, tenía entrenamiento, control mental, adaptación demoníaca, experiencia real de combate. Y seguía conteniéndose. Circes finalmente habló con tono serio. Entonces, el Issei de ahora es incomparable con el de aquel día. Drake respondió inmediatamente. Ni siquiera están en el mismo nivel de existencia. El silencio cayó otra vez. Y por primera vez, Rias comenzó a comprender realmente algo importante. Mañana no solo vería a Issei peleando. Vería el resultado de todo el poder que él había estado acumulando silenciosamente desde hacía meses. Mientras Issei seguía mirando tranquilamente su propia mano. Como si dentro de ella descansara algo demasiado pesado para describir con palabras. La presión dracónica seguía flotando débilmente en el ambiente. Pero aún así, Issei Oudou sonrió. Una sonrisa ligera. Tranquila. Y entonces dijo. Es gracioso, ¿no? El comentario hizo que Rias Gremory y Circes Lucifer lo miraran al mismo tiempo. Porque la diferencia entre sus palabras y la monstruosa conversación que acababan de tener era absurda. Issei apoyó un brazo sobre el respaldo del sofá relajadamente. La mayoría de personas creen que soy tranquilo porque no me gusta pelear. Pausa breve. Su sonrisa permaneció cálida. Y es verdad. Bajó un poco la mirada hacia la taza de café. No me gusta lastimar gente sin razón. Silencio. Drake soltó una pequeña risa grave. Porque él sí conocía la otra parte. La que nadie había visto todavía. Ni Rias. Ni Circes. Ni siquiera los tíos que criaron a Issei. Porque existía una diferencia enorme entre el Issei cotidiano y el Issei que entraba seriamente en combate. La actitud amable, educada, relajada, desaparecía. Y lo que quedaba era alguien completamente enfocado en eficiencia. Sin desperdiciar movimientos. Sin perder el control. Provocador. Frío. Preciso. Pero jamás cruel. Porque incluso peleando, seguía existiendo nobleza dentro de él. Drake habló nuevamente. Lucifer, mi compañero es peligroso precisamente porque su naturaleza es pacífica. Circes guardó silencio.
y escuchó atentamente. Cuando alguien violento obtiene poder, destruye todo impulsivamente. Los ojos del dragón Gales brillaron. Pero cuando alguien tranquilo decide pelear seriamente. Pausa. Lo hace únicamente cuando ya tomó la decisión absoluta de ganar. El ambiente se volvió más pesado. Rías sintió un pequeño escalofrío. Porque ahora comenzaba a entender ciertos detalles. Las provocaciones elegantes contra Riser. La calma constante. La confianza inquebrantable. Issei nunca había actuado desesperado. Porque en el fondo, ya había decidido el resultado del combate. Circes observó al castaño nuevamente. Y esta vez notó algo inquietante. Incluso hablando tranquilamente. Issei transmitía una sensación extraña. Como un arma perfectamente envainada. Silenciosa. Pero lista para partir algo en dos en cualquier momento. Entonces Issei volvió a sonreír. Completamente ajeno al miedo que acababa de provocar. Aunque honestamente. Miró a Rías con suavidad. Preferiría pasar mañana descansando contigo en lugar de pelear. Y justo así. La tensión desapareció otra vez. Como si aquel monstruoso aura anterior jamás hubiera existido. Eso fue lo que más perturbó a Circes. La facilidad con la que Issei cambiaba entre ambos extremos. El ambiente seguía silencioso después de aquella conversación. Y entonces Issei Youdou simplemente se levantó del sofá. Caminó tranquilamente hacia la cocina mientras se rascaba la nuca. Yare hace. Su tono sonó cansado. No arrogante. Solo resignado. Rías Gremory lo observó en silencio mientras él comenzaba a servirse más café. La escena era curiosamente normal. Demasiado normal para alguien que acababa de hablar sobre liberar un poder monstruoso en un rating game. Pero así era Issei. Porque la verdad era simple. Él odiaba la idea de pelear. No por miedo. No por debilidad. Simplemente. Porque prefería otra vida. Una tranquila. Trabajar. Estudiar. Construir su futuro. Pasar tiempo con Rías. Eso era lo que realmente quería. No guerras. No conflictos políticos demoníacos. Issei apoyó la taza sobre la encimera y miró un momento el vapor subir lentamente. Prefiero los días tranquilos. Su voz salió suave. Honesta. Y entonces tomó un pequeño sorbo de café antes de continuar. Pero tendré que derrotar mañana a un inmortal inmaduro. El comentario fue tan directo que incluso Circes soltó una pequeña risa baja. Mientras tanto, Rías lo miraba atentamente. Porque había algo profundamente extraño en Issei. Hablaba de derrotar a alguien como Riser. Con la misma naturalidad con la que alguien habla de terminar una tarea pendiente. Sin odio. Sin emoción violenta. Solo como una obligación necesaria para proteger la vida tranquila que quería construir. Drake volvió a reír dentro de la voz Tedgear. Compañero, realmente eres raro. Issei suspiró cansadamente. No quiero volverme alguien que disfruta pelear. Pausa breve. Porque si eso pasa, creo que perdería una parte importante de mí mismo. El silencio llenó la cocina. Y esa frase impactó más que cualquier demostración de poder. Porque incluso con toda la fuerza monstruosa creciendo dentro de él, Youdou Issei seguía aferrándose desesperadamente a su humanidad. La conversación terminó volviéndose mucho más tranquila después del café. Incluso Drake había desaparecido nuevamente dentro de la voz Tedgear. Y entonces, finalmente, Circes Lucifer se puso de pie. Debo retirarme. Rías Gremory asintió suavemente mientras Issei Youdou caminaba hacia la entrada por educación. Gracias por la visita, Circes-sama. Pero antes de abrir la puerta, Circes habló otra vez. Espera un momento, Issei-kun. El castaño giró ligeramente la cabeza. Y entonces el Mao levantó una mano. Un círculo mágico rojo oscuro apareció lentamente frente a él. La presión demoníaca llenó el departamento inmediatamente.
Incluso Rías abrió los ojos sorprendida. Porque reconocía esa energía. Desde el círculo mágico comenzó a emerger lentamente una espada. Negra. Elegante. Amenazante. La hoja parecía absorber la luz alrededor. Y símbolos demoníacos recorrían el metal como si estuvieran vivos. El ambiente entero se volvió pesado. Circex sostuvo la espada unos segundos antes de extenderla hacia Issei. Quiero que tengas esto. Silencio. Rías se quedó completamente inmóvil. Porque reconoció inmediatamente aquella arma legendaria. ¿Abaddon? Su voz salió apenas en un susurro. La legendaria espada demoníaca a la que únicamente Lucifer tenía acceso. Un arma considerada tesoro de máximo nivel en el inframundo. Y Circex se la estaba entregando a Issei. El propio Issei abrió ligeramente los ojos sorprendido. ¿Eh? Miró la espada. Luego a Circex. Y otra vez la espada. ¿Está seguro? Porque incluso él podía sentir el absurdo poder contenido en aquella arma. Circex sonrió levemente. Completamente. Pausa breve. Además. Miró directamente a Issei. Tengo la sensación de que esta espada terminará siendo más famosa en tus manos que en las mías. El silencio llenó nuevamente el departamento. Rías todavía seguía impactada. Porque aquello ya no era solo un regalo. Era reconocimiento. Un Mao acababa de entregarle un arma legendaria a alguien que consideraba digno de portarla. Issei tomó lentamente la espada. Y apenas sus dedos tocaron la empuñadura. La energía oscura de Abaddon reaccionó violentamente. El arma vibró. Pero no rechazándolo. Al contrario. Como si reconociera algo dentro de él. Drake soltó una risa grave desde la voz de Gear. ¡Qué interesante! La energía roja dracónica comenzó a mezclarse apenas con la oscura presencia demoníaca de la espada. Y por un segundo. El departamento entero tembló. Circex sonrió satisfecho. Porque acababa de confirmar algo importante. Abaddon había aceptado a Issei inmediatamente. Algo que muy pocos seres podían lograr. El instante en que Issei Oudou sostuvo la legendaria espada Abaddon. La reacción fue inmediata. La hoja negra vibró violentamente. Y antes de que alguien pudiera entender qué ocurría, la espada comenzó a desintegrarse en partículas oscuras. ¿Qué demonios? La energía negra rodeó el brazo derecho de Issei. Directamente hacia la voz de Gear. Las gemas rojas brillaron intensamente. Y entonces, la espada se fusionó completamente con el guantelete dracónico. Una onda de energía roja y negra explotó alrededor del departamento. El aire tembló. Las paredes crujieron. Y una nueva voz metálica resonó desde la Sacred Gear. Abaddon Integration, complete. Silencio absoluto. Drake soltó una risa grave llena de interés. Interesante, compañero. La energía alrededor del brazo de Issei se estabilizó lentamente. Partes negras aparecieron sobre la armadura roja de la voz de Gear. Símbolos demoníacos comenzaron a mezclarse con las marcas dracónicas. Tal parece que ahora tienes nuevas habilidades. Incluso Circex Lucifer quedó sorprendido. Porque jamás había visto a Abaddon reaccionar de esa manera. Nuevas habilidades de la voz de Gear. Abaddon Mode 1. Abyss Boss. La capacidad clásica de aumentar poder de la voz de Gear evolucionó. Ahora cada voz no solo multiplica fuerza física y energía dracónica. También acumula energía demoníaca oscura de Abaddon. Esto provoca que cada incremento sea mucho más destructivo y pesado. Mientras más tiempo dure el combate, más monstruoso se vuelve Issei. 2. El Fi de conversión. La energía demoníaca puede convertirse en llamas negras dracónicas. Estas llamas queman energía espiritual, debilitan regeneración, afectan incluso seres inmortales lentamente. Drake explicó inmediatamente. Compañero, esto será especialmente útil contra el Fénix. Porque aunque Riser pudiera regenerarse,
Las llamas negras reducirían esa capacidad poco a poco. 3. Dragon King Armament. La armadura evolucionó. Ahora Issei puede crear armas temporales usando energía roja y negra combinada. Espadas dracónicas. Lanzas demoníacas. Cadenas energéticas. Garras reforzadas. Cada arma posee propiedades anti-regeneración gracias a Abaddon. 4. Abyss Sense. Nueva habilidad sensorial. Issei ahora puede percibir intenciones hostiles, cambios emocionales agresivos, fluctuaciones demoníacas ocultas. Drake explicó. La espada Abaddon fue creada para cazar demonios traidores y monstruos inmortales. Por eso su percepción está diseñada para detectar peligro real. 5. Balance Breaker. Crimson Abyss Scale Mail. La evolución más peligrosa. Cuando Issei active completamente el balance Breaker, la armadura combinará poder dracónico, energía demoníaca, propiedades de Abaddon. Resultado: una armadura negra carmesí mucho más pesada y agresiva, con alas dracónicas oscuras y marcas infernales recorriendo toda la Scale Mail. Y lo más peligroso: cada golpe acumulará corrupción energética dentro del enemigo. Entre más dure la pelea, más difícil será regenerarse, usar magia o mantener estabilidad mental. 6. Abaddon Break. La técnica definitiva recién desbloqueada. Una liberación total de toda la energía acumulada y reprimida dentro de la Boosted Gear. Issei descarga Boos acumulados. Energía demoníaca. Poder dracónico. Poder maldito de Abaddon. Todo en un solo ataque. Drake soltó una risa enorme. Compañero. La joya roja brilló intensamente. Mañana el Fénix va a sufrir muchísimo. Mientras tanto, Issei seguía mirando su brazo en silencio. La nueva armadura roja y negra desprendía una presión aterradora. Y aún así, él seguía pensando exactamente lo mismo. Espero terminar rápido para volver a casa con Rias. Eso hizo que incluso Circex sintiera un pequeño escalofrío. Porque alguien con semejante poder seguía deseando únicamente una vida tranquila. El departamento quedó en silencio después de la partida de Circex Lucifer. La presión demoníaca que había llenado el lugar desapareció poco a poco. Ahora solo quedaban ellos dos. Rias Gremory observó lentamente el brazo derecho de Issei Oudou. La Boosted Gear seguía mostrando ligeras marcas negras recorriendo el guantelete rojo. La fusión con Abaddon todavía desprendía una sensación pesada. Rias suspiró suavemente. Tenemos que avisarle al resto del séquito sobre el Rating Game. Issei permaneció callado unos segundos. Y entonces miró lentamente su mano. La misma donde ahora descansaba una espada legendaria fusionada con su Sacred Gear. Finalmente habló. ¿Por qué Circex-sama me dio esta espada, cariño? La pregunta salió genuina. No entendía completamente el motivo. Porque para él seguía siendo simplemente Issei. Rias lo observó en silencio. Y lentamente comenzó a acercarse a él. Darling. Tomó suavemente su mano. ¿De verdad todavía no entiendes cómo te ven los demás? Issei parpadeó confundido. Rias sonrió apenas. Mi hermano no entrega tesoros legendarios por impulso. Pausa breve. Mucho menos a alguien que no considera digno. Los ojos de Issei bajaron ligeramente. Porque honestamente, eso todavía le costaba procesarlo. Rias continuó hablando con suavidad. Eres inteligente, fuerte, disciplinado, y aún teniendo poder sigues siendo amable. Su sonrisa se volvió más cálida. Eso es extremadamente raro en el inframundo. Issei soltó una pequeña risa incómoda. Solo intento hacer las cosas bien. Rias negó lentamente con la cabeza. No, darling. Se acercó más a él. Tú haces que personas poderosas quieran confiar en ti. El silencio llenó nuevamente la sala. Y por primera vez desde que recibió a Abaddon, Issei entendió un poco el verdadero significado del regalo. No era solo un arma.
Era reconocimiento. Reconocimiento de un Mao. Reconocimiento de alguien que veía en él un futuro importante. Entonces Drake habló dentro de la voz Ted Gear. Compañero. Su voz sonó divertida. Parece que hasta Lucifer decidió invertir en ti. Issei suspiró cansadamente. Eso suena demasiado aterrador. Rias terminó soltando una pequeña risa. Y apoyó suavemente su cabeza sobre el hombro del castaño. Acostúmbrate, darling. Porque lentamente todo el inframundo empezaba a fijarse en Youdou Issei. Especial atrapado con una yandere. El inicio del Rating Bane 24 horas después. El inframundo entero parecía contener la respiración. Miles de demonios nobles observaban desde las enormes gradas flotantes alrededor del colosal campo de batalla donde se llevaría a cabo el Rating Bane. El cielo rojizo del inframundo brillaba tenuemente sobre la arena. La tensión era absoluta. Porque aquello ya no era únicamente un compromiso arreglado. Ahora era orgullo. Política. Prestigio. Y sobre todo, una batalla por Rias Gremory. En la plataforma principal se encontraban los Maos observando el campo con seriedad. Circex Lucifer. Ajuka Belzebub. Seraphale Leviathan. Y Falbium Asmodeus. Las 4 máximas figuras demoníacas presentes para supervisar el combate. La magnitud del evento era absurda. Entonces la voz amplificada mágicamente de Circex resonó por toda la arena. Damas y caballeros del inframundo. El público guardó silencio inmediatamente. Hoy presenciaremos el Rating Bane entre la Casa Phoenix y la Casa Gremory. Un enorme círculo mágico apareció sobre el campo mostrando ambos emblemas familiares. Las llamas doradas del Fénix. Y el símbolo carmesí de los Gremory. Circex continuó. Debido a sanciones oficiales aplicadas previamente. Su mirada se dirigió brevemente hacia Riser Phoenix. El combate será un 5 contra 5. Murmullos recorrieron las gradas. Muchos nobles seguían sorprendidos de que Riser hubiera sido penalizado públicamente. Entonces Ajuka dio un paso adelante. Presentando al equipo Phoenix. Un círculo mágico dorado apareció sobre la arena. Y uno a uno comenzaron a surgir los miembros. Riser Phoenix. Sonriendo con arrogancia mientras las llamas doradas rodeaban su cuerpo. Bubeyuna. Elegante y calculadora. Karamine. Con expresión seria. Shuriya y Shui aparecieron juntas rodeadas de energía ígnea. Las gradas reaccionaron inmediatamente. Era un equipo poderoso incluso reducido. Entonces fue turno del lado Gremory. Seraphale sonrió emocionada mientras anunciaba. Equipo Gremory. Un círculo mágico rojo apareció. Y lentamente comenzaron a aparecer las figuras del séquito. Rias Gremory. Elegante. Imponente. La heredera Gremory caminó al frente con absoluta dignidad. Detrás de ella apareció Akeno y Mejima. Sonriendo tranquilamente mientras pequeños relámpagos danzaban alrededor suyo. Koneko Touhou apareció con postura baja y lista para el combate. Buuto Kiba surgió elegantemente con una espada demoníaca materializándose en su mano. Y finalmente, el último círculo mágico se abrió. Silencio absoluto. Issei Youdou apareció caminando lentamente hacia el campo. Abrigo negro largo. Mirada tranquila. Postura relajada. Pero apenas pisó la arena. La presión cambió. Algunos nobles comenzaron a sentirse incómodos instintivamente. Porque algo en él se sentía diferente. La voz Ted Gear brilló levemente en rojo y negro. Y por un instante, las llamas de Riser parecieron reaccionar con inquietud. Issei simplemente levantó la mirada hacia el equipo Phoenix. Sereno. Silencioso. Como alguien que ya había tomado una decisión antes de entrar al campo. El enorme campo de batalla quedó envuelto en silencio. El viento cálido del inframundo recorrió lentamente la arena mientras ambos equipos permanecían frente a frente. Las llamas doradas alrededor de Riser Phoenix ardían intensamente.
Mientras tanto, Rías Gremory lo observaba con absoluta calma. Los nobles en las gradas contenían la respiración. Porque finalmente, ambos prometidos estaban frente a frente otra vez. Riser fue el primero en hablar. Así que realmente viniste. Su voz llevaba molestia contenida. Después de humillarme públicamente, Rías no retrocedió ni un centímetro. No fui yo quien se humilló solo, Riser. Los murmullos comenzaron inmediatamente en las gradas. Riser frunció el ceño. Las fotografías del baile todavía circulaban por todo el inframundo. Y claramente seguían afectándolo. Elegiste a un demonio reencarnado por encima de mí. La mirada de Riser se movió lentamente hacia Issei Oudou. ¿Qué tiene él que no tenga yo? El silencio cayó unos segundos. Y entonces Rías respondió, sin dudar. Me eligió a mí. Aquella frase golpeó más fuerte que cualquier insulto. Riser abrió ligeramente los ojos. Mientras las gradas explotaban en murmullos. Porque todos entendieron el verdadero significado. Issei jamás intentó poseerla. Jamás intentó obligarla. Simplemente decidió caminar a su lado. Rías continuó. Darling me mira como una persona, no como un trofeo político. Riser apretó los dientes con evidente enojo. ¿Y crees que ese humano podrá protegerte? Entonces. Issei finalmente habló. Con tranquilidad absoluta. Sí. La respuesta fue inmediata. No arrogante. No desafiante. Simplemente segura. Riser lo miró con irritación. Hablas demasiado confiado para alguien inferior. Issei sonrió levemente. Y usted sigue subestimándome demasiado para alguien que ya fue sancionado una vez, Phoenix-sama. Varias personas en las gradas soltaron pequeñas risas nerviosas. Porque otra vez. Issei estaba provocándolo sin perder la educación. Las venas comenzaron a marcarse en la frente de Riser. Pero antes de que pudiera responder, una gigantesca presión mágica descendió sobre toda la arena. Seraphale Leviathan avanzó sonriendo mientras su voz resonaba mágicamente por todo el estadio. Muy bien. Es hora de comenzar el Rating Game. Los círculos mágicos alrededor de la arena comenzaron a activarse. Barreras. Sistemas de observación. Protecciones demoníacas. Todo el campo de batalla brilló intensamente. Seraphale levantó una mano alegremente. Participantes listos. Las energías demoníacas comenzaron a elevarse. Riser liberó llamas doradas. Rías activó su poder de destrucción. Kiba preparó su espada. Akeno sonrió rodeada de relámpagos. Koneko bajó su postura de combate. Issei simplemente acomodó ligeramente el cuello de su abrigo. Tranquilo. Como alguien entrando a trabajar. Entonces Seraphale bajó la mano. Y su voz resonó en todo el inframundo. Inicien el Rating Game. El instante en que Seraphale Leviathan dio la orden. La arena explotó en movimiento. El equipo Phoenix y el equipo Gremory se lanzaron al combate al mismo tiempo. Llamas. Relámpagos. Espadas. Magia demoníaca. Todo chocó violentamente en el enorme campo de batalla. Pero mientras todos avanzaban, Issei Oudou simplemente caminó unos pasos hacia adelante. Y entonces se quitó lentamente el abrigo. La tela negra cayó suavemente al suelo detrás de él, revelando pantalón oscuro, botas reforzadas, camisa negra ajustada, y guantes oscuros cubriendo sus manos. El público quedó en silencio unos segundos. Porque la presencia de Issei había cambiado completamente. Riser Phoenix lo miró confundido. No entendía por qué. Pero instintivamente sentía peligro. Entonces Issei chocó lentamente un puño contra la palma de su otra mano. Tom. Una vibración pesada recorrió el aire. Y el castaño sonrió apenas. Bien, vamos, Drake. La voz de Gear brilló intensamente. Energía roja comenzó a rodearlo lentamente. Su cabello empezó a levantarse apenas por la presión dracónica. Y mientras eso ocurría,
El resto del campo de batalla se convirtió en caos absoluto. Akeno vs Yubeyuna. Akeno y Mejima sonrió elegantemente mientras enormes relámpagos descendían del cielo artificial de la arena. Yubeyuna respondió creando múltiples círculos mágicos de fuego. Los ataques chocaban constantemente. Rayos violetas destruyendo llamas doradas. Magia demoníaca contra poder divino. Akeno reía ligeramente mientras esquivaba explosiones. Ara, parece que estás más nerviosa de lo normal. Yubeyuna respondió lanzando una enorme lanza de fuego. Cállate. Pero Akeno desapareció entre relámpagos antes del impacto. Kiba vs Karamine. Yuuto Kiba avanzó elegantemente entre múltiples ataques de fuego. Su espada demoníaca cortaba las llamas mientras se acercaba peligrosamente rápido. Karamine intentó mantener distancia usando ataques explosivos. Pero Kiba era demasiado veloz. Clan. Las espadas chocaron violentamente. Kiba sonrió levemente. No dejaré que interfieras con Buchou. Y entonces creó múltiples espadas mágicas detrás de él. Koneko vs Shui. Shuriya Koneko Touhou literalmente destrozó el suelo al impulsarse hacia adelante. Las hermanas Phoenix atacaron simultáneamente desde ambos lados usando llamas. Pero Koneko atravesó las explosiones directamente. ¡Boom! Un solo golpe suyo destruyó parte del campo. Las hermanas retrocedieron sorprendidas. Porque la pequeña Nekomata era muchísimo más fuerte físicamente de lo esperado. Koneko apareció frente a Shui instantáneamente. Y habló con absoluta calma. Molestas. Bam. El golpe envió a Shui atravesando múltiples pilares. Rias observando el campo mientras tanto, Rias Gremory mantenía su poder de destrucción listo. Pero honestamente, su atención seguía desviándose hacia una sola persona. Issei. Porque mientras todos combatían desesperadamente, él seguía caminando lentamente hacia Riser, rodeado por esa monstruosa energía roja. Como si el verdadero combate todavía no hubiera comenzado. El cambio en Issei y Oudou fue notado inmediatamente. No solo por Riser Phoenix, sino por todo el estadio. Porque el Issei relajado, amable y tranquilo desapareció. Su mirada seguía serena. Pero ahora estaba completamente enfocada. Cada movimiento suyo se volvió preciso. Ligero. Como un depredador entrando lentamente en territorio de caza. La energía roja alrededor de su cuerpo vibraba pesadamente mientras avanzaba unos pasos. Riser sonrió con arrogancia intentando ocultar su incomodidad. Eres un demonio reencarnado. Las llamas doradas crecieron alrededor suyo. No estás acostumbrado a esta dimensión. Y era verdad. El campo del Rating estaba diseñado para soportar enormes cantidades de energía demoníaca. La gravedad espiritual del lugar era pesada. Opresiva. Incluso muchos demonios jóvenes se cansaban rápidamente ahí dentro. Pero entonces, Issei comenzó a dar pequeños saltos sobre sus pies. Leves. Rítmicos. Como alguien calentando antes de un combate real. Y lentamente levantó los puños adoptando postura de pelea. Una mano adelante. La otra cerca del pecho. Las piernas relajadas. Preparadas para moverse explosivamente. Entonces habló. Y por primera vez. Su voz sonó distinta. Más grave. Más firme. ¿Y qué tiene de malo? La energía roja explotó apenas alrededor suyo. A mí no me afecta en lo más mínimo. El público sintió un escalofrío. Porque algo en esa postura se veía peligrosamente natural. No parecía improvisada. No parecía amateur. Parecía alguien acostumbrado a pelear. Riser frunció ligeramente el ceño. Porque finalmente entendió algo. Issei no estaba nervioso. Ni emocionado. Estaba cómodo. Drake soltó una risa profunda dentro de la voz Ted Gear. Compañero. La joya roja brilló intensamente. Esa cara tuya siempre asusta a la gente. Issei sonrió apenas. Pero no respondió.
porque toda su atención estaba fijada en Riser, analizando, midiendo, esperando. Mientras tanto, desde las gradas principales, Circeps Lucifer entrecerró ligeramente los ojos. Ahora lo entendía. La verdadera personalidad de combate de Issei no era salvaje, no era caótica, era control absoluto. Y eso, honestamente, era mucho más aterrador. Rias Gremory dio un paso al frente inmediatamente al sentir cómo la presión entre Issei y Eudoro y Riser Phoenix aumentaba. Darling. Intentó acercarse. Pero justo en ese momento, una enorme explosión de llamas apareció frente a ella. Shuriya interceptó el camino sonriendo con arrogancia. Tu pelea no está allá, princesa. Rias frunció el ceño mientras liberaba poder de destrucción. Porque entendió inmediatamente lo que intentaban hacer. Separarla de Issei. Mientras tanto, en el centro del campo, el verdadero combate finalmente comenzó. ¡Boom! Riser se lanzó primero rodeado de llamas doradas. Su velocidad era monstruosa. El aire explotó detrás suyo mientras lanzaba un puñetazo directo al rostro de Issei. Pero, Issei movió apenas la cabeza. El golpe pasó rozando su mejilla. Y entonces, contraatacó. Tom. Su puño impactó directamente en el abdomen de Riser. El sonido fue extraño. Pesado. Como si algo hubiera cortado además de golpear. Los ojos de Riser se abrieron ligeramente. Porque sintió dolor real. Retrocedió inmediatamente varios metros. Y entonces lo vio. Los puños de Issei estaban cubiertos por energía roja y negra. La energía se movía como pequeñas cuchillas alrededor de sus guantes. Drake soltó una risa grave. Puños del espíritu. La energía vibró violentamente alrededor del brazo de Issei. Cada movimiento dejaba pequeñas marcas cortantes en el aire. Riser observó sorprendido la herida en su abdomen. No era profunda. Pero sí había cortado su regeneración por unos segundos. ¿Qué demonios fue eso? Issei avanzó lentamente otra vez. Su postura seguía relajada. Pero ahora cada paso transmitía presión monstruosa. Una técnica simple. Tronó ligeramente los nudillos. Golpear y cortar al mismo tiempo. Riser apretó los dientes y volvió a lanzarse usando llamas. Esta vez atacando con múltiples golpes rápidos. Bam. Tom. Crash. El intercambio comenzó brutalmente. Puños. Rodillazos. Patadas. Explosiones de fuego. Pero algo aterrador empezó a hacerse evidente rápidamente. Issei era mejor peleando cuerpo a cuerpo. Mucho mejor. Sus reflejos parecían absurdos. Esquivaba por centímetros. Contraatacaba inmediatamente. Y cada golpe de los puños del espíritu dejaba pequeñas heridas llenas de energía negra y roja. Riser empezó a frustrarse. Porque incluso regenerándose, el dolor seguía acumulándose. Desde las gradas, muchos nobles comenzaron a murmurar nerviosos. Porque aquello no parecía una pelea entre un noble veterano y un demonio recién reencarnado. Parecía exactamente lo contrario. Entonces Issei esquivó otro golpe de fuego girando el cuerpo elegantemente. Y lanzó un derechazo directo al rostro de Riser. ¡Boom! La explosión lanzó al Fénix atravesando parte del campo. El estadio entero quedó en silencio. Mientras Issei acomodaba lentamente sus guantes negros. Todavía tranquilo. Todavía sereno. Como si apenas estuviera calentando. El polvo todavía flotaba en el aire después del último golpe. Riser Phoenix se levantó lentamente entre los escombros. Molesto. Confundido. Y sobre todo, adolorido. Porque cada intercambio contra Issei y Eudoro se sentía peor de lo esperado. Mientras tanto, Issei volvió a dar pequeños saltos ligeros sobre la arena. Su postura seguía relajada. Los puños del espíritu seguían cubriendo sus manos con energía roja y negra. Y entonces habló. ¿Sabe algo, Phoenix-sama? Su voz era tranquila. Casi como si estuvieran teniendo una conversación casual.
antes de reencarnar. Dio un pequeño movimiento de hombros relajando el cuerpo. Como humano tuve un entrenamiento bastante rígido. Riser frunció el ceño. Issei levantó apenas uno de sus puños. Boxeo. Cambio ligero de postura. Karate. Sus pies se acomodaron suavemente. Judo. Movimiento fluido de cadera. Taijutsu. Y finalmente sonrió apenas. No por nada sobresalgo en los deportes de contacto. Las gradas comenzaron a reaccionar inmediatamente. Porque ahora entendían algo aterrador. Issei no dependía únicamente de la voz Tedgear. Su cuerpo ya estaba entrenado desde antes. Drake soltó una risa enorme dentro de la Sacred Gear. Exacto, compañero. La joya roja brilló intensamente. Tú ya eras un monstruo trabajador incluso siendo humano. Riser apretó los dientes. Porque ahora comenzaba a comprender por qué el combate cuerpo a cuerpo se sentía tan desigual. Issei no peleaba como un demonio improvisado. Peleaba como alguien que llevaba años entrenando. Entonces Issei dio un paso adelante. Y la presión cambió nuevamente. Por un instante. Su mirada se volvió muchísimo más seria. Usted pelea confiando demasiado en su regeneración. Silencio. Eso hace que descuide su defensa. Los ojos de Riser se abrieron apenas. Porque era verdad. Toda su vida había peleado sabiendo que podía regenerarse. Pero contra los puños del espíritu. Cada error dolía. Mucho. Entonces Issei desapareció del lugar. ¡Boom! La arena explotó bajo sus pies. Riser apenas logró reaccionar antes de recibir un brutal gancho al hígado. ¡Toom! El impacto dobló el cuerpo del Fénix. Y antes de que pudiera recuperarse, Issei giró sobre sí mismo usando el impulso. Patada lateral directa al rostro. Crash. Riser salió disparado atravesando múltiples estructuras de la arena. Las gradas quedaron completamente en silencio. Porque la diferencia técnica comenzaba a ser absurda. Desde la plataforma principal, Ajuka Belzebub habló por primera vez. Ese chico. Sus ojos analizaron cada movimiento de Issei. Está usando perfectamente el mínimo movimiento necesario. Circex Lucifer asintió lentamente. Porque ya lo había entendido. Issei no era alguien que peleara buscando verse impresionante. Cada movimiento tenía propósito. Cada golpe buscaba daño real. Y eso, honestamente, era mucho más peligroso. El cuerpo de Riser Fennec se estrelló violentamente entre los restos destruidos de la arena. Polvo y fragmentos de roca cubrieron el campo. Mientras tanto, Issei Oudou simplemente comenzó a caminar tranquilamente hacia él. Paso, 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 sin apresurarse. Y entonces, levantó una mano mientras sonreía ligeramente. Gambaré, silencio absoluto. Las gradas completas quedaron confundidas. Porque el tono de Issei no sonaba arrogante. Sonaba animado. Como si estuviera alentando sinceramente a alguien. Pero precisamente por eso. Se sentía muchísimo más provocador. Seraphale Leviatán abrió ligeramente los ojos. ¿Acaso lo está? Ni siquiera terminó la frase. Porque honestamente no podía creerlo. Desde una de las zonas nobles, un demonio joven preguntó confundido. ¿Qué significa Gambaré? Otro demonio respondió lentamente sin apartar la vista del combate. Significa algo como, ánimo o haz tu mejor esfuerzo. Silencio. Y entonces varias personas entendieron la situación completa. Issei Oudou estaba animando a su enemigo mientras lo golpeaba brutalmente. Algunos nobles literalmente no sabían si ofenderse o reírse. Mientras tanto, desde el suelo destruido, maldito bastardo. Las llamas doradas explotaron violentamente alrededor de Riser. Claramente había entendido perfectamente la provocación. Issei inclinó apenas la cabeza. Oh, ya se levantó. Y siguió caminando tranquilamente. La diferencia de actitud era aterradora. Riser estaba furioso. Pero Issei
Parecía completamente relajado. Drake soltó una carcajada enorme dentro de la voz de Gear. Compañero, eres insoportable cuando peleas. Issei respondió mentalmente con calma. Él se enoja, solo eso hizo que Drake riera aún más fuerte. Mientras tanto, desde la zona del equipo Gremory, Akeno y Mejima sonrió divertida mientras lanzaba relámpagos. Ara Issei-kun da mucho miedo cuando está tranquilo. Koneko Touhou asintió ligeramente mientras aplastaba parte del suelo con un golpe. Está molestándolo intencionalmente. Y Rias Gremory simplemente suspiró. Porque ella sí entendía perfectamente lo que estaba pasando. Ese lado amable y educado de Issei era exactamente lo que utilizaba para destruir mentalmente a sus enemigos sin perder la compostura. Las llamas doradas explotaron violentamente alrededor de Riser Phoenix. La humillación, el dolor, las burlas, todo terminó consumiéndolo. Te voy a matar, Gyudo. Riser se lanzó directamente hacia Issei y Gyudo cubierto de fuego. Pero ahora ya no peleaba con técnica. Solo furia. Puñetazo. Issei inclinó apenas la cabeza. El golpe pasó de largo. Patada envuelta en llamas. Un pequeño movimiento de cintura. Falló otra vez. Riser siguió atacando frenéticamente. Más rápido. Más salvaje. Pero mientras más agresivo se volvía, más tranquilo parecía Issei. El contraste comenzó a incomodar incluso a los espectadores. Porque honestamente, parecía que Issei estaba jugando con él. Sus movimientos eran mínimos. Pequeños pasos. Leves inclinaciones. Movimientos precisos. Como si pudiera leer cada ataque antes de que ocurriera. Drake soltó una carcajada dentro de la voz de Gear. Compañero, ya hasta me siento mal por el Fénix. Entonces ocurrió. Riser lanzó otro golpe desesperado cubierto de fuego. Y en el instante siguiente, desapareció de la vista de todos. Los ojos de Riser se abrieron. Porque perdió completamente de vista a Issei. Y entonces, una voz tranquila habló detrás suyo. Honestamente, Phoenix-sama. Silencio absoluto. Todo el estadio quedó inmóvil. Porque Issei Gyudo estaba parado justo detrás de Riser. Sin que nadie notara cuando se movió. Su mirada permanecía calmada. Los puños del espíritu seguían desprendiendo energía roja y negra. Y entonces dijo algo que dejó completamente callado al estadio entero. Si sigue peleando lleno de furia. Pausa breve. Esto acabará pronto. Silencio absoluto. Ni siquiera las demás peleas parecieron importar por un instante. Porque la frase no sonó arrogante. Sonó honesta. Como si Issei realmente estuviera dándole un consejo. Eso fue muchísimo peor para Riser. Las venas comenzaron a marcarse violentamente en su rostro. Mientras las gradas completas empezaban a entender algo aterrador. Issei Gyudo estaba dominando mentalmente el combate. Desde la plataforma principal, Ajuka Belzebub observó fijamente al castaño. ¡Qué monstruosa capacidad de análisis! Circeps Lucifer no respondió. Pero lentamente comenzó a entender algo mucho más serio. Issei no estaba peleando como un adolescente. Estaba peleando como un veterano.